Primero agradecerles a CODI y un agradecimiento especial al licenciado Vargas por invitarme a participar en estas jornadas, también a mis compañeros de mesa, al doctor Cambronero y la licenciada Merayo. Bueno, para nadie es un secreto que estas nuevas formas de criminalidad están directamente ligadas a lo que es el tema de la globalización y de la sociedad del riesgo. En el día de hoy me corresponde presentarles mi propuesta de tesis de grado, que fue hacia un derecho penal internacional del medio ambiente, donde se propone la incorporación de los crímenes contra el medio ambiente como la quinta categoría en el Estatuto de Roma, ¿verdad? Bueno, primero que todo, sabemos que existen 4 categorías de crímenes y estas 4 categorías de crímenes están aparando aquellos bienes jurídicos más trascendentes para la comunidad internacional o para la humanidad en su conjunto, por decirlo así. Por eso es la Corte Penal Internacional la institución legitimada e idónea que cuenta con un aparato procedimental oportuno para dar respuesta a estos crímenes más graves contra la humanidad. Bueno, ahí están las 4 categorías de crímenes, como lo mencionaban en las ponencias anteriores los compañeros, y también es importante aclarar que la única participación que toma los daños contra el medio ambiente en el Estatuto de Roma es a través del 8.2, inciso B del Estatuto, donde se regula en los crímenes de guerra que lanzar un ataque intencionalmente a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevé. Es decir, aquí tenemos un problema porque los daños contra el medio ambiente únicamente están regulados dentro del crimen de guerra, es decir, está previsto, si no se da dentro del crimen de guerra, si no existe en el contexto de un conflicto armado internacional, y también se tiene que valorar el ataque respecto a la ventaja militar que se pretende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no tenemos esos elementos y además el daño no cumple las 3 condiciones de ser un daño de extensión, de duración y de gravedad, aquellos daños ambientales, aunque sean masivos y tengan un gran alcance, no podrán ser penados. Entonces, tenemos que, primero que todo, de la lectura del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz de 1996, se contempló aquellos atentados deliberados y graves contra el medio ambiente, es decir, esto no es nuevo. En ese proyecto se valoró la posibilidad de incorporar los crímenes de daños contra el medio ambiente dentro del estatuto. Sin embargo, no ha sido la tendencia debido a una razón de política criminal. Es decir, en ese momento se dijo que serán los crímenes de derecho internacional por naturaleza los crímenes que atentan contra el patrimonio común de la humanidad, es decir, el medio ambiente dentro de uno de ellos. Sin embargo, lo que se hizo fue tomar la remisión que se había hecho de los crímenes de los juicios de Nuremberg y prácticamente se tomaron como base para la elaboración del Estatuto de Roma. Como motivos de exclusión de los crímenes del medio ambiente en el estatuto, tenemos que, bueno, primero dijeron, no, es que existe una falta de homogeneidad de las legislaciones penales nacionales respecto a las internacionales. Después, no, es que hay una carencia de principios en materia ambiental que no son compartidos por la comunidad internacional y, por supuesto, no se podían dejar de lado el tema de la presencia de intereses económicos. Sin embargo, precisamente las 3 es lo que hace que se requiera la intervención de un derecho penal internacional eficaz para la protección de este bien jurídico, ya que, dada la presencia de intereses económicos, se puede generar impunidad de estos crímenes por la debilidad que existe a nivel interno de los estados de realmente castigar ese tipo de conductas, por decirlo así. Sin embargo, no podemos caer en el expansionismo del derecho penal y dejar de lado aquellos principios que rigen la materia, principalmente el principio de ultima ratio, respecto a que se justifica la incorporación de los daños ambientales en el Estatuto de Roma, dado que la supervivencia de la humanidad es un bien jurídico fundamental, ¿verdad? Así lo dice Schunemann principalmente.
También está el principio de interdependencia ecológica, que básicamente se sostiene en las interrelaciones y que todo se encuentra íntimamente vinculado. Lo que pasa en un entorno va a tener sus repercusiones en otro y así sucesivamente. También el principio de justicia universal, respecto a que los daños contra el medio ambiente trascienden fronteras, por lo que se convierte esto en una problemática a nivel global que requiere la intervención de distintas jurisdicciones. También tenemos que, bueno, el bien jurídico medio ambiente debe ser un bien jurídico autónomo y global para ser incorporado en caso de una propuesta, como les dije al principio, es una propuesta y es una tendencia más que todo ambientalista, de ser incorporado al Estatuto de Roma. Es decir, su carácter autónomo se debe a que si bien es pluridefensivo, esto no significa que debe quedar subordinado a otros bienes jurídicos como la vida, la integridad física o bien la salud, ¿verdad? También ese componente global se da principalmente por ese principio de interdependencia ecológica que les decía y se da esas interrelaciones que se dan en el medio ambiente, ¿verdad? Y en medio de entorno de frontera a frontera. También, vamos a ver. Bueno, el doctor Gray tipifica o denomina el ecocidio por primera vez en 1988. Fue el primero que se atrevió a hablar, por decirlo así, de un término de ecocidio. Sin embargo, ese término no es correcto en mi opinión, dado que si se hace una comparación con el crimen de genocidio, se nota que los presupuestos son totalmente distintos y no corresponden el uno al otro, por lo que esa terminología puede llegar a confusión. Sin embargo, en esa oportunidad, él nos dijo que la generación de daños medioambientales a gran escala, basado en una violación deliberada o negligente de los derechos humanos, podrían constituir este tipo de crímenes. Sin embargo, no se deben dejar de lado, nos resalta el doctor Gray, tres criterios de gran importancia, que es la gravedad. Como les decía, la Corte únicamente ampara los crímenes de trascendencia más grave para la comunidad internacional, así como la extensión, la duración del daño ecológico y las consecuencias internacionales y los residuos producto de ese mismo daño. Bueno, como les decía, esto no es nuevo, desde 1972, también en la Declaración de Estocolmo, se dijo que se iba a luchar por esa defensa y el mejoramiento del medio ambiente y que era una meta de prioridad para la humanidad, ¿verdad? Estamos hablando del año 1972 respecto al contexto actual, que por supuesto esa meta no se ha vuelto, no ha decaído, más bien hasta es más necesaria, por decirlo así. El autor Soto Santiago respecto a esto nos dice que los daños causados a la madre tierra son problemas globales que requieren de soluciones también mundiales para la humanidad, y eso está íntimamente relacionado con lo que les mencioné anteriormente, que es con el bien jurídico, supervivencia de la humanidad. Ahora bien, tenemos, es muy importante que además de ver que el bien jurídico medio ambiente es autónomo e independiente, lo relacionemos con los bienes jurídicos amparados en el Estatuto de Roma, porque bueno, usted me va a decir, entonces, ¿dónde vamos a poder acomodar? ¿Lo vamos a poder acomodar en la paz, en la seguridad o en el bienestar de la humanidad? ¿Dónde podemos incorporar el medio ambiente en esos tres bienes jurídicos? Bueno, en esta oportunidad esa propuesta se ubica en el bien jurídico paz, debido a sus elementos contextuales que se relacionan de una mejor manera. Bueno, en el principio 25 de la Declaración de Río de 1992 se dice que la paz y el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables, es decir, que para lograr una protección de uno, es decir, del medio ambiente, se requiere también velar por la paz de la humanidad, es decir, ellos van de manera conjunta. También el Programa de las Naciones para el Medio Ambiente nos dice que la protección y la gestión sensible del medio ambiente y del entorno humano en general es la política paz del futuro, ¿verdad? Por supuesto, ninguno de nosotros nos queremos imaginar qué pasaría en una crisis ambiental que realmente, por supuesto, que va a generar otro tipo de conflictos a nivel social, político, económico, etcétera. Bueno, le menciono tres declaraciones e informes donde se ha tutelado y se ha respaldado, se ha relacionado directamente el daño ambiental o el bien jurídico medio ambiente con el bien jurídico protegido en el Estatuto Paz.
Como conclusiones, quisiera resaltar que la Corte Penal es una institución sumamente sólida, que cuenta de principios y procedimientos ya consolidados para poder amparar ese tipo de bienes jurídicos. Sin embargo, por supuesto que no ha sido la tendencia ni de política criminal, y también existen muchos vacíos al respecto. También la evolución del derecho penal permite el Estatuto de Roma en el artículo 22, inciso 3, hacer una incorporación y mediante un recurso de revisión valorar según la coyuntura y el contexto de cada sociedad los nuevos bienes jurídicos que podrían ser protegidos en el estatuto. Una de las cosas muy importantes es que precisamente la Corte Penal Internacional surgió por un tema de impunidad. ¿Qué iba a hacer la sociedad frente a ciertos tipos de crímenes que estaban siendo impunes porque sus estados a nivel interno o quedaban devastados o no podían o no querían hacerle frente a ese tipo de crímenes? Cosa que podía pasar perfectamente con el medio ambiente en países subdesarrollados que necesitan ceder por su desarrollo económico, etcétera. También, como conclusión, quiero exponerles que agredir o poner en riesgo el entorno biológico que garantiza la vida humana en el planeta ha sido reconocido y es socialmente una conducta de máxima gravedad, presupuesto que cumpliría para, por supuesto, ser incorporado en el estatuto. También que las violaciones a gran escala del medio humano del derecho internacional pone en peligro y menoscaba la paz y seguridad, lo que le mencionaba respecto a esa relación. Y finalmente que no se trata únicamente de una necedad o una necesidad teórica, sino que también se trata de una necesidad de supervivencia de la humanidad y práctica. Pues sin el bien jurídico medio ambiente, posiblemente otros bienes jurídicos que, como dije, se encuentran relacionados pero son independientes, no podrían subsistir tampoco. Finalmente, quiero terminar con una frase del doctor Zaffaroni, que dice que no son ya los estados los que se ponen a competir a las empresas, sino las empresas las que ponen a competir a los estados, decidiendo colocar sus inversiones en países que su estado de indigencia o por corrupción de sus élites dirigentes están mayormente dispuestos a consentir impunemente devastaciones ambientales, daños a la salud de la población, explotación de trabajadores y de los recursos naturales, ausencia de derechos y de garantías en materia laboral. Lo que les hablaba, no podemos dejar o confiar a las manos de la jurisdicción interna de un Estado delitos o crímenes contra bienes jurídicos de trascendencia fundamental y de gran gravedad para la comunidad internacional. Muchas gracias.